Vamos a presentar a la doctora Paula Cortiñas. Ella es médico ginecólogo del Hospital Carlos Bello de la Cruz Roja de Venezuela, magíster en biología de la reproducción humana en el IBIC, diplomado de ginecología y reproductiva de la Universidad de Alcalá de Henares en España, y es colaboradora del posgrado de cirugía oncológica del Hospital Luis Racetti y colaboradora del posgrado de ginecología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora Paula. Gracias, buenos días. Gracias, Ronald. Bueno, gracias a Fernando, a Ixa, a todos en la sociedad por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bienvenidos a todos tan temprano a hablar sobre este tema tan importante que es, bueno, el BPH, ¿no? Y cómo hacemos en relación con el cáncer de cuello uterino y cómo lo prevenimos. Bueno, me corresponde hablar de lo que es un poco la actualización de vacunación contra VPH. Vamos a comenzar hablando de por qué es necesaria la vacunación contra VPH, y especialmente en Venezuela. Estos son datos del HPV Center de 2019 sobre la incidencia de cáncer de cuello uterino y las muertes por cáncer de cuello uterino. Vemos que la incidencia es más o menos 311.000 mujeres a nivel mundial, perdón, la incidencia es 569.000, casi 570.000 mujeres a nivel mundial, con una mortalidad de 311.000 mujeres por año a nivel mundial. Aquí podemos ver entonces que la infección por VPH está relacionada, ya lo adelantó Andreina en su excelente conferencia, con lesiones a nivel cervical. Y vemos que a medida que la lesión progresa en gravedad, las infecciones por 16 y 18 son más frecuentes. Nosotros realizamos este trabajo, hicimos una toma de muestras a nivel nacional de todos los hospitales nacionales para determinar cuáles eran los tipos de VPH asociados a cáncer de cuello uterino y lesiones de alto grado. Y por supuesto nos encontramos que el 16 era el que más predominaba, un 71% en cáncer de cuello uterino y 66% en NIC3, y seguido el 18 y seguido por supuesto de los mismos tipos de virus que vemos a nivel mundial. Y podemos ver entonces que al comparar con las lesiones de bajo riesgo, la infección por 16 y 18, infecciones integradas, se asocian a lesiones más severas con un OR de 2.7. Es decir, que si prevenimos la infección por 16 y 18, de alguna manera pues disminuimos la incidencia de cáncer de cuello uterino en un 70 o más por ciento. Aquí podemos ver las proyecciones que hace el HPV Center de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino, específicamente en Venezuela. Vemos que tenemos una incidencia de 4.174 casos, nuevos casos anuales, con una mortalidad de 1.926 casos. Es decir, tenemos una alta incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Y como vemos, pues, la frecuencia de la infección por VPH, específicamente la prevalencia de 16 y 18, es importante, como el resto de la población mundial, sobre todo asociada en cáncer cervical. Entonces, la vacunación contra VPH es necesaria, ya sabemos que a nivel mundial y por supuesto en Venezuela también. ¿Qué tipos de vacunas hay? Las vacunas para VPH son profilácticas, las que están disponibles. ¿Cuál es el antígeno? Partículas parecidas a virus. Ya Adriana habló de cómo se constituye el virus. Lo que utilizan las vacunas es la cápside solamente sin el ADN viral. Utilizan L1, que es una de las proteínas que conforman la cápside. No necesitan el ADN viral, por lo tanto no son infectantes. Es decir, no es virus atenuado, sino son partículas parecidas a virus. Se producen por tecnología recombinante, ya vamos a ver todo. Son preventivas, no son curativas, por eso es importante ponerlas antes, y el objetivo es reducir la incidencia de patologías asociadas a VPH. Como el cáncer de cuello uterino está asociado también a VPH, entonces la vacuna es la prevención primaria de patología maligna asociada a infección por VPH. Como vimos, hay diferentes patologías malignas, pero lo que es cuello uterino y ano son las que más frecuentemente se asocian específicamente a 16 y a 18. ¿Cómo se producen las vacunas? Aquí está el virus.
obtenemos el gen de L1, que es la proteína de la cápside, lo introducimos dentro de la levadura. En el caso de la vacuna bivalente se introduce en un insecto y se produce, entonces estas levaduras son fábricas de proteínas. Entonces comenzamos a fabricar, se transcribe, se traduce la proteína L1. Estas proteínas se autoensamblan en estas cápsides virales vacías y eso es lo que se inyecta en la vacuna, produciendo entonces una reacción antigénica, la producción de anticuerpos contra estos virus, estos tipos de virus. ¿De qué vacunas disponemos desde el punto de vista comercial? Tenemos la tetravalente, bivalente, que son las dos primeras que se aprobaron, y desde 2014 tenemos la nonavalente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los tipos de genotipos a los que genera anticuerpos, aunque hay protección cruzada, no lo vamos a hablar hoy porque eso es muy extenso. Tenemos la tetravalente, produce anticuerpos o es antigénica contra 6, 11, 16 y 18. La bivalente solamente los genotipos 16 y 18. Y la nonavalente tiene los mismos de la tetravalente, pero se añaden los otros tipos de alto riesgo y los otros genotipos de alto riesgo en frecuencia a nivel mundial. Ya vimos dónde están las células productoras, tienen diferentes adyuvantes y los esquemas de vacunación reconocidos hasta el momento por la OMS son 2 dosis en niñas entre 9 o niñas y niños entre 9 y 14 años y 3 dosis en mayores de 15 años. A quienes se les puede poner a cualquier persona por encima de los 9 años. Hay unas nuevas vacunas, hay una que está aprobada que se llama Secolin, que es una bivalente, que tiene los genotipos 16 y 18, fue aprobada en 2020 y en fase 3 tenemos una bivalente de Wyeth Biotechnology de China y una tetravalente que la sintetiza Serum Institute of India en la India. Ojalá tengamos muchas vacunas disponibles para tener una buena cantidad de vacunas para distribuir a nivel mundial. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas? La primera eficacia, por supuesto, se demostró en ensayos clínicos para poder aprobarlas. Esto es un resumen de todos los ensayos clínicos. Está el PATRISA, el Future 1, Future 2. Hay, bueno, un montón de estudios clínicos. Aquí se los voy a resumir de la tetravalente, bivalente y nonavalente. Aquí podemos ver los diferentes grupos de edad donde que fueron evaluados, las preadolescentes, donde se evaluó inmunogenicidad y seguridad. Aquí vemos que las vacunas son inmunogénicas y seguras en hombres, en mujeres adultas y en mujeres jóvenes. Y aquí entonces, en mujeres de mayor edad, se pudo evaluar la eficacia frente a lo que es NIC2+, NIC2-3, lesiones, neoplasias vaginales, neoplasias vulvares, y vemos que las vacunas son eficaces y son seguras. No me voy a detener aquí, porque realmente lo que nos interesa es la eficacia de las vacunas ya en la población vacunada, en el mundo real. Que son los estudios que se han hecho después de que se comenzaron a aplicar, después de aprobar las vacunas a partir de 2006, que fue la primera vacuna disponible. No les voy a traer todos los estudios, les voy a traer solo los 2 últimos estudios, porque a medida que pasa el tiempo podemos evaluar diferentes objetivos. Es decir, al principio se evaluaba simplemente cuál era la prevalencia de infecciones por los genotipos 16 y 18, pero a medida que pasa el tiempo podemos evaluar, porque sabemos que en la historia natural del cáncer del cuello uterino requiere por lo menos entre 15 y 20 años, ya entonces podemos comenzar a evaluar cuál es el impacto de estas vacunas sobre la prevención de lesiones cervicales y cáncer de cuello uterino. Aquí tenemos un metaanálisis que se hizo en diferentes países donde la cobertura fue por lo menos mayor del 50%. Por supuesto, ellos evaluaron un montón de cosas, pero les traigo solamente este gráfico donde se evaluó el riesgo relativo de diagnosticar NIC2+ en las diferentes poblaciones. Aquí vemos en las poblaciones jóvenes, vemos que el impacto, por supuesto, ha sido mayor. Recordemos que es una vacuna profiláctica y mientras más joven, pues mayor impacto preventivo tiene. Y vemos que después de 5 años de la vacunación, post-vacunación, hay una disminución importante del riesgo relativo de desarrollar NIC2+. También hay una disminución en las pacientes entre 20 y 24 años. Y ya en las pacientes de mayor edad, que es el comparativo que no se vacunaron, vemos que la incidencia pues es mucho mayor. Esto nos confirma en el mundo real que las vacunas definitivamente previenen las lesiones preinvasoras del cáncer de cuello uterino.
Este trabajo fue publicado en el 2002, fue realizado en Suecia, y aquí sí evaluaron ya el riesgo de cáncer de cuello uterino específicamente. Y tenemos entonces los diferentes grupos de población que fueron evaluados. Esta línea ocre son las pacientes que no fueron vacunadas, el grupo control, y aquí tenemos dos grupos. El grupo que fue vacunado después de los 17 años, entre los 17 y los 30 años, vemos que tienen una incidencia mucho menor de cáncer de cuello uterino, pero si comparamos con las niñas, las que fueron vacunadas antes de los 17 años y seguidas hasta los 28 años, vemos que prácticamente no hay casos de cáncer cervical, con un riesgo relativo en el caso del primer grupo de 0,47 de desarrollar cáncer, y en las chicas más jóvenes de 0,12. Es decir, que el último objetivo, el objetivo primario del desarrollo de esta vacuna, que es la prevención del cáncer, pues también es efectiva en el mundo real. ¿Cuál es la seguridad de las vacunas? Ha habido muchísimo ruido con respecto a si las vacunas son o no seguras, si las vacunas tienen un mayor índice de problemas neurológicos, de esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Hasta el momento no ha habido ningún nivel de evidencia suficiente para decir que hay una relación entre la vacunación y estos problemas neurológicos. Y la última sentencia del Comité de Seguridad de la Organización Mundial de la Salud, que es del 2017, pero hasta el momento se mantiene vigente, dice lo siguiente: que las vacunas disponibles tienen un excelente perfil de seguridad. El efecto adverso más frecuente son las reacciones locales en el sitio de la infección, específicamente la nonavalente. Recordemos que la nonavalente tiene 9 genotipos, entonces, bueno, genera una reacción inmune mucho mayor. Las reacciones sistémicas en general son leves y autolimitadas. El síncope se ha visto y puede ser prevenido dejando a la paciente acostada, las niñas, adolescentes acostadas, hasta que se sientan mejor y se puedan ir para su casa. ¿A quiénes vamos a vacunar? La OMS ha establecido varios grupos de vacunación y me parece interesante, inteligente, y lo respaldo absolutamente. Tenemos un grupo objetivo primario, sobre todo esto es importante en los países donde los presupuestos son limitados, y no solo los presupuestos limitados, sino que hay poca cantidad de vacunas disponibles. Tenemos un grupo objetivo primario que son las niñas entre los 9 y los 14 años de edad. Debemos darle alta cobertura prioritaria a este grupo. ¿Por qué? Porque como es una vacuna profiláctica y la inmunogenicidad es mucho mejor en estos grupos de edad, pues debemos darle prioridad a estas pacientes, a estas niñas que no han iniciado vida sexual. Entonces, la efectividad de la vacuna va a ser mucho mejor, como lo vimos tanto en los estudios clínicos como en los estudios en tiempo real. Después tenemos que, si logramos una cobertura mayor del 80%, se disminuye el riesgo de enfermedad en varones también. Después tenemos un grupo objetivo secundario, que son las niñas mayores de 15 años, los varones, pero solamente si es factible y costo efectivo. Se puede vacunar varias cohortes de edad entre los 9 y los 18 años durante la introducción de la vacunación. Esto tiene un impacto mayor, es decir, la primera vez que se realiza vacunación en un país, se recomienda hacer una vacunación entre 9 y 18 años. Pero hay que tener claro que si hay pocas vacunas, las niñas entre 9 y 14 son las que deben ser vacunadas. Sin embargo, se han hecho estudios con dosificaciones alternativas. ¿Por qué plantearnos dosificaciones alternativas? Porque disminuye el costo del esquema completo de vacunación. Esto es muy importante cuando tenemos corto el presupuesto, cuando tenemos pocas vacunas. Mejora el cumplimiento del esquema, ya lo hemos visto con el COVID-19. La vacuna es un lío, si se ponen 2 dosis porque hay disponible una, no hay disponible la otra. Volver a convocar a las personas para vacunarlas es un problema. Entonces, una sola dosis, o inclusive 2 dosis, es mucho más fácil que 3. Y por supuesto, hay más dosis disponibles. Si ponemos una sola o 2 dosis en vez de 3, pues hay una mayor cobertura porque tenemos más dosis para más niñas. Aquí ha habido varios estudios. Este es un grupo indio que realizó 2 estudios. El primero se publicó en el 2019 y ellos consideraron la extensión de 2 dosis hasta los 18 años. Recordemos que las 2 dosis, según la Organización Mundial de la Salud, solo está permitido hasta los 14 años.
Ellos encontraron que la protección que ofrece 2 dosis de vacuna con respecto a la prevalencia de infecciones por 16 y 18 es similar. 2 dosis de la tetravalente de infecciones incidentes con respecto a 3 dosis en el grupo de 15 a 18 años. Sin embargo, pues bueno, hay que evaluar el impacto que puede tener sobre las lesiones el uso de solamente 2 dosis hasta los 18 años. Se realizó un metaanálisis evaluando el uso de una sola dosis en los grupos que pertenecieron a estos estudios clínicos de las vacunas, pero que no cumplieron las dosis completas, esas pacientes que se convocaron y no fueron a la segunda dosis o a la tercera dosis. Y se encontró que al evaluar estas pacientes, estos son estudios post-hoc, al evaluarlos, pues se veía que una sola dosis podía ser tan efectiva como 2 o 3 dosis. Sin embargo, solo se incluyeron 7 estudios, no fueron diseñados para tener una sola dosis como objetivo. Recordemos que son las pacientes que se salieron del protocolo. Se evaluó solo la presencia o no de infección por VPH, no se evaluó si había mayor incidencia de lesiones ni 2 más. Y por supuesto se necesitan resultados de estudios prospectivos para evaluar si realmente una sola dosis nos puede servir con un seguimiento más largo. Entonces, hace una semana aparece este estudio en el 2021 del mismo grupo, de octubre del 2021, del mismo grupo de la India de la extensión de 2 dosis hasta los 18. Ellos realizaron un estudio donde evaluaron varias cohortes de diferentes dosificación. Aquí tenemos en esta gráfica pues la incidencia de infección por VPH 16 y 18 y el número de pacientes en el. Entonces aquí podemos ver, esta es la cohorte no vacunada y todas estas líneas que se superponen son la cohorte de 2 dosis y de 1 dosis y de 3 dosis. Entonces, la conclusión de este estudio es que una sola dosis puede ser tan efectiva como 2 o 3 dosis contra la infección persistente por VPH 16 y 18. Vamos a ver qué impacto va a tener este estudio que recién está saliendo sobre el ajuste de los esquemas de vacunación. Hay otra dosificación alternativa que es la vacunación a menores de 9 años. ¿Pero por qué vacunar a menores de 9 años? Pues hay un estudio en fase 3 en Gambia que está evaluando la inmunogenicidad de vacuna no navalente en niñas entre 4 y 8 años. ¿Por qué? Porque busca proteger de desarrollar cáncer de cuello uterino en el futuro a una gran proporción de mujeres en países de bajos y medianos ingresos económicos que son o víctimas de abuso sexual en la infancia o que inician vida sexual antes de los 9 años por razones culturales. Entonces esto pudiera ser interesante, sobre todo en algunas poblaciones africanas. ¿Qué podemos hablar sobre la vacunación adyuvante? Es decir, la vacunación después de que se ha producido lesión cervical. Hay varios metaanálisis, pero todos utilizan el mismo número de estudios, los mismos estudios. Les voy a traer el metaanálisis más reciente que fue publicado en el 2021, donde evalúan la eficacia de la vacunación posterior a la conización con respecto a la recurrencia de NIC2+ en pacientes conizados. Aquí podemos ver los diferentes estudios. Aquí se evaluó la recurrencia de NIC2+ en pacientes previamente conizadas y vacunadas después de la conización, y vemos que pareciera que la vacunación post-conización pudiera disminuir la recurrencia de NIC2+ general y también la recurrencia específica de NIC2+ por 16, por los genotipos 16 y 18. El riesgo relativo es 0,35 para desarrollar o tener recurrencia de NIC. Esto, por supuesto, necesita más estudios más largos. Aquí creo que el más largo fueron 5 años de seguimiento y sería interesante porque sería una aplicación para las pacientes que son sometidas a conización o que ya han desarrollado lesiones preinvasoras de cuello uterino. ¿Cuál es el costo efectivo de las vacunas? En todos los países lo han demostrado. Nosotros publicamos un trabajo en el 2017 donde hacíamos un estudio, un modelo de microsimulación matemática con Markov para establecer si la introducción de la vacunación en Venezuela era costo efectiva en relación a
del tratamiento del cáncer de cuello uterino en nuestra población, que ya sabemos que es importante la incidencia. Y aquí encontramos, este cuadro es muy fastidioso, pero lo que les quiero mostrar aquí es que había menos costo con la introducción de cualquiera de las dos vacunas, con un aumento de los años de vida productivos en la paciente. Es decir, esto con 2 dosis, si logramos o si se logra que la OMS apruebe una sola dosis, pues la costo-efectividad sería mucho mayor, no solo en Venezuela, sino en cualquiera de los países del mundo. Entonces, bueno, con esto de alguna manera demostramos que no había ninguna excusa para introducir la vacuna en el programa ampliado de inmunización. Vamos a hablar brevemente de por qué la vacunación definitivamente forma parte del esquema que se ha planteado la OMS para erradicar el cáncer de cuello uterino de la faz de la Tierra. Entonces aquí tenemos el trabajo que dio lugar a las recomendaciones que salieron en el 2020 de la OMS. Este trabajo evaluó el impacto en la mortalidad utilizando modelos de microsimulación, analizando las diferentes opciones de prevención primaria y secundaria para disminuir la incidencia de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Aquí podemos ver, aquí hay varios escenarios. Aquí vemos la mortalidad por cáncer de cuello uterino anual, y aquí vemos los diferentes años proyectados en el futuro. Ellos se evaluaron en diferentes escenarios. El primer escenario es el status quo, es decir, como vamos hasta ahora, con poca vacunación, poca pesquisa y poco tratamiento de las lesiones preinvasoras, y vemos que para 2120 pues vamos a tener un aumento muy importante de la mortalidad por cáncer de cuello uterino si no hacemos nada. Después hicieron otro escenario que era vacunar solamente a las niñas, y vemos que sí, hay una disminución, pero a largo plazo. Es decir, que hasta 2060, 2070 vamos a tener una alta incidencia de cáncer de cuello uterino todavía. Después hicieron otro escenario que es vacunar solo a las niñas y hacer pesquisa una sola vez en la vida y tratar a las pacientes pesquisadas. Y vemos que, bueno, era más o menos efectiva, pero todavía no tan efectiva como nos gustaría. El modelo o el escenario más efectivo resultó ser el S3, que es vacunar solo a las niñas y hacer pesquisa por lo menos 2 veces en la vida de las mujeres y tratar a todas las mujeres pesquisadas. Es esta curva que vemos aquí, donde vamos a ver casi un 50% de la disminución de la muerte por cáncer de cuello uterino para el 2030, que el 2030 está aquí mismo. Entonces sale la estrategia global para acelerar la eliminación del cáncer como un problema de salud pública. Se considera que una enfermedad es un problema de salud pública cuando tiene una incidencia mayor de 4 por 100.000 habitantes. Entonces el objetivo es disminuir esa frecuencia por debajo de eso. Entonces propone la triple intervención para disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino, que es vacunar al 90% de las niñas antes de los 15 años, hacer tamizaje o pesquisa del 70% de las mujeres con una prueba sensible a los 35 y a los 45, es decir, por lo menos 2 veces en la vida, y tratar al 90% de las mujeres diagnosticadas con lesiones preinvasoras e invasoras, es decir, el 90, 70, 90. Con esto lograremos entonces disminuir en el corto plazo, en unos 20 años, lograríamos disminuir en un porcentaje importante la mortalidad por cáncer de cuello uterino. No puedo dejar de hablar de COVID y la vacunación contra VPH, porque aquí tenemos un problema. La vacunación por VPH ha tenido muchas barreras, y estas barreras impiden de alguna manera eliminar el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son estas barreras? La falta de acceso a la vacunación, la escasez de vacunas. Con la COVID-19 nos hemos encontrado que muchas fábricas de vacunas para VPH se han dedicado a vacunar contra la COVID-19, que es obvio, estamos en una pandemia. También se añade entre estas barreras las dudas sobre la vacunación. Recordemos los grupos antivacunas, los grupos que exageran los efectos secundarios. Ya lo estamos viviendo con la vacuna de COVID, y todas las vacunas son víctimas de ello. Y por supuesto tenemos los entornos de salud copados. Las personas no van a los centros de salud porque están ocupados con pacientes con COVID o por miedo a contagiarse. Entonces, esto impide que logremos la eliminación del cáncer de cuello uterino, que aumentaría la supervivencia en las mujeres, mejoraría la salud, la economía, aumentaría la igualdad y generaría alta calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos?
Primero, aumentar los fondos disponibles para mejorar el acceso a la vacuna. Ajustar las recomendaciones y esquemas de vacunación para adaptarse a la escasez de suministro de vacuna. Por eso, este trabajo del Grupo Indio, pues sería fenomenal poder aplicar una sola dosis de vacuna a nuestras niñas. Ejercer educación y mercadeo social para mejorar la información acerca de la vacuna. Aprovechar la ola de mejoría de la información sobre vacuna de COVID y aplicarla a todas las vacunas que son la prevención primaria de tantas enfermedades. Y por supuesto utilizar plataformas como las escuelas para aplicar las vacunas, porque tenemos una gran cantidad de niñas y las vacunamos en poco tiempo. Es mucho más efectivo en los países donde se ha utilizado la plataforma escolar, pues tienen una cobertura vacunal por encima del 50%. En conclusión, pues la vacunación contra VPH es importante porque es necesaria, es pertinente, es segura y es costo efectiva. Es la primera vacuna contra el cáncer cervical y, como vemos, forma parte del programa para su erradicación. Protege contra otras enfermedades asociadas a infección por VPH que son más frecuentes y tienen alta morbilidad, como los condilomas, la papilomatosis laringeas, entre otras. Debemos seguir exigiendo la incorporación de la vacunación contra VPH en el programa ampliado de inmunización. Yo creo que eventos como este, pues de alguna manera sensibiliza a la gente para que esto sea una realidad. Debemos ayudar a esta población más vulnerable donde tampoco les llega la pesquisa y necesitan todo nuestro esfuerzo, porque es allí donde el cáncer de cuello uterino hace estragos y lo sabemos. La incidencia es mucho mayor en las poblaciones más vulnerables. Vacunas para todos y ni una menos. Muchas gracias, aquí está mi correo, si requieren alguna información, con gusto se les puedo mandar. Oye, Paula, excelente conferencia, de verdad que nos has paseado por todas las nuevas vacunas, que nuevas entre comillas, pero realmente para en otros Sí, países es lo mismo. tienen ya mucho tiempo, pero para nosotros es una tarea que Dios mediante vamos a vivir la incorporación de las vacunas y ya vamos a tener esa posibilidad. Me llamó la atención que hablaste del trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que es ese con respecto al riesgo de cáncer, ¿no? Ese es el que ellos llaman el modelo matemático del Service One, que permite conocer exactamente cuál es la proyección en base a lo que cambiemos, si vacunamos o no vacunamos. Exactamente. Que verdad que es muy bueno, ¿no? O sea, no tenemos para hacerlo en el sitio, pero matemáticamente podemos determinar cuál sería el futuro si vacunamos una vez, no vacunamos, si hacemos la citología, hacemos VPH. Nos da esa información excelente, ¿no? Sí, esas proyecciones matemáticas son muy útiles cuando no puedes hacer trabajos en la vida real, ¿no? Porque necesitas muchos pacientes y necesitas mucho tiempo. Esto te permite proyectar en el futuro y son bien útiles. Bueno, de hecho la OMS lo está utilizando para su programa de erradicación del cáncer de cuello uterino. Sí. Continuando con el tiempo, que estamos ya